acceso, después que yo dejo de grabar, la clase queda en el chat, pero yo no sé si ustedes la pueden descargar, ¿ya? De todas maneras, yo descargo esa clase, la subo al OneDrive que hay en la universidad y comparto el link. Eso es lo que hice la semana pasada. Pero igual, si ustedes tienen posibilidad de descargarla, fantástico, porque antes, al principio, el año pasado, sí, los alumnos podían hacer eso, y yo solamente la descargaba y la guardaba en mis archivos. No compartía el link, no la subía. Pero como luego no se podía, entonces ahí tuve que hacer todo el otro lío. Pero si ustedes tienen ahora acceso a ese video, lo descargan, al finalizar la clase, cuando yo dejo de grabar, esto queda ahí, ¿ya? Pero no lo sé. Yo puedo, pero no sé si ustedes pueden. En fin, voy a compartir pantalla. No, ahí. Yo cuando comparto pantalla no puedo ver lo que ustedes escriben en el chat. Por lo tanto, cualquier consulta, ustedes abren el micrófono. Tampoco me sirve que levanten la mano, porque, o sea, que pongan la manito, porque tampoco los veo. Entonces, la única opción es abrir el micrófono. Entonces, si algo no entendieron y quieren que yo lo explique de nuevo, abren el micrófono y dice, profesora, no entendí, y puede explicar de nuevo. O puede repetir tal palabra, o tengo tal duda, todo a través del micrófono. ¿Ok? Porque no los puedo ver. Tendría que tener 2 computadores y no tengo. El sueldo no da para tanto. Ok. Quiero saber si al poner esto, si ustedes están viendo ahora pantalla completa o no. Quiero saber si me dicen por Sí, Sí, favor. se profe. ve. Sí, a pantalla completa, ¿cierto? No están viendo la pantalla Sí, profe. dividida ni ninguna cosa. No. Ya, súper bien. Ya. Entonces, la clase de hoy eh, tiene que ver con un contenido que en el programa no está. Eso es lo primero que quiero decir. Pero siempre hago un par de clases sobre biomoléculas, macromoléculas o, como lo titulé ahí, las moléculas de las células o las moléculas de la vida, qué sé yo. ¿Por qué? Porque para poder estudiar luego durante todo el semestre la célula, necesito, y ustedes necesitan, tener información y saber y conocer sobre esas moléculas que conforman estas células, para poder entender mejor, por ejemplo, los procesos metabólicos. Cuando yo les hable entonces luego de tal macromolécula, como la glucosa, ustedes ya van a saber cuál es la estructura de la glucosa, cuál es la función de la glucosa, etcétera. O cuando hablo de proteínas, cómo están conformadas, cuáles son sus enlaces. Entonces, hoy día y mañana vamos a hablar de estas moléculas, ¿ya? Y hoy día espero pasarles carbohidratos y lípidos. Yo creo que lípidos no voy a alcanzar completo, pero mañana termino de pasar y proteínas y ácidos nucleicos es más breve, ¿ya? Bueno, lo que ustedes ven ahí es una imagen que lo que busca es englobar, representar a los seres vivos en el ejemplo humano y todo lo que conforma a este ser vivo, a este ser humano. Si ustedes ven la imagen desde el ser humano hacia la izquierda, este ser humano se ve en la imagen que salen de su cuerpo ciertos órganos y a partir de ese órgano un tejido, un tipo de célula, una parte de esa célula, un material genético, etc. Y esto se va, es como si pusiéramos un zoom a esa parte del cuerpo y fuéramos haciendo una seguidilla de zoom hasta llegar a una partícula que es la que conforma todo lo demás, que es la que conforma a este ser vivo. Entonces vamos a empezar de lo micro a lo macro. Entonces por eso también es importante ver las macromoléculas y luego ver teoría celular y organización de los seres vivos. Respecto a esta imagen, yo encerré en un círculo rojo, o sea, no es círculo, digamos, en una elipse de color rojo, unas partículas que están en esta imagen
que son las partículas más pequeñas que conforman a todo este ser vivo, que son los átomos. Y estos átomos tienen la particularidad de que mantienen sus propiedades químicas. Y a partir de la unión de estos átomos es que se forman elementos, moléculas y estructuras que van a conformar todo lo que conocemos como ser vivo, ¿ya? Y también le van a dar características propias a elementos que están conformados por distintos átomos. O sea, se empiezan a unir estos átomos y van a generar ciertas características y ciertas sustancias que son distintas a las características que tienen estos átomos por sí solos, ¿ya? Solo para recordar, porque esta no es una clase de química, ahí está. ¿Cómo está conformada esta estructura, esta partícula más pequeña? Bueno, se llama átomo y está conformada por lo que ustedes ven acá, por esta imagen que está a la izquierda arriba. Tiene una parte central, que es un núcleo, y ese núcleo está conformado por neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga y los protones tienen carga positiva. Ahí hay un monito, una animación para que ustedes tengan súper claro que el protón es muy positivo, el electrón dice soy negativo y el neutrón dice no me importa nada. Es como todo me importa nada, me da lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que representa que no tiene ni carga positiva, no es ni positivo ni negativo, ¿ya? Eso conforma el núcleo. Ahora, ese núcleo está rodeado por otras partículas que ustedes ven alrededor de color verde en la imagen. Esas partículas se llaman electrones. Y esos electrones están ubicados alrededor de este núcleo, pero no de manera desordenada, sino que en orbitales. Si ustedes ven ahí, está el núcleo y alrededor de este núcleo hay en este caso, dos orbitales, dos órbitas distintas. En esas órbitas se ubican los electrones. Los electrones tienen carga negativa y se mantienen en esos orbitales, en esas órbitas, por atracción electrostática, que es lo que está acá en la parte derecha abajo en la diapositiva. O sea, por atracción de cargas diferentes. Eso significa atracción electrostática. Ahora, para poder entender cómo estos átomos se unen y forman estas moléculas que componen los seres vivos, es muy importante que tengamos claridad sobre los orbitales, sobre los electrones. ¿Por qué? Porque estos átomos se pueden unir gracias a los electrones. Hay un micrófono abierto por ahí, si pueden apagarlo para que no intervenga ahí en el audio. Gracias. Entonces, les decía que estas moléculas se pueden unir porque, o gracias a los electrones. ¿Pero por qué? ¿Por qué gracias a los electrones? Porque los electrones tienen la particularidad de que pueden reordenarse y es la parte accesible del átomo. Es la parte que se puede ordenar, que puede interactuar con otro átomo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué los electrones pueden interactuar? ¿Por qué los átomos pueden interactuar a través de los electrones? Y ahí son importantes los orbitales y particularmente el concepto de orbital completo y orbital incompleto, ¿ya? Los orbitales tienen un número máximo de átomos que pueden estar en esos orbitales. Volvamos a esta imagen. En esta imagen está un primer orbital que es el que está más cerca del núcleo
Y ese primer orbital puede tener como máximo 2 electrones. El orbital que le sigue puede tener como máximo 4 electrones. Hay átomos que tienen un tercer orbital que puede tener como máximo, ¿qué cantidad? Si alguien se acuerda. Perdón, el segundo orbital, disculpen, el segundo orbital puede tener como máximo 8. El primero, 2. El segundo, 8. Y hay átomos que tienen un tercer orbital. ¿Y ese tercer orbital hasta cuántos electrones puede tener? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya deben haber pasado alguna clase de química? Si alguien se acuerda, enciende el micrófono y me dice, profesora, puede tener hasta tantos electrones. Ojalá sin googlear. Nadie. ¿No son 6? ¿O qué? No sé, no me acuerdo. Ya, no se acuerda. ¿No son 10, 16, ya, profe? ahí está, de nada. Me 8, dijeron. 8, 8. El segundo, 8. El tercero, también 8. ¿Ya? Y hay un cuarto orbital y un quinto orbital que pueden tener hasta 18. ¿Ya? En la naturaleza o en los tejidos vivos, en los seres vivos, hay en general átomos que tienen hasta 4 orbitales. ¿Ya? Entonces, por eso no voy a hablar del resto de los orbitales, porque en realidad hay hasta 4 orbitales en los tejidos vivos. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo están interactuando, cuántos electrones tienen ciertos elementos en cada uno de estos orbitales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay un orbital incompleto, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay un orbital que, por ejemplo, tiene como máximo, puede tener como máximo 8 electrones, pero solo tiene 6, esos 2 electrones que le faltan para hacer un orbital completo, los puede encontrar en otro átomo y puede compartir esos átomos para completar su orbital. ¿Ya? Y eso le permite interactuar con otros átomos y formar estas moléculas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hace esta interacción? A través de enlaces. Hay tipos de enlaces que le van a permitir a un átomo transferir un electrón o compartir un electrón. ¿Ya? Ahí está la imagen de, primero veamos la tabla y ahí está más claro. Los orbitales, en la tabla ustedes ven que hay en la parte de arriba dice 1 romano, 2 romanos, 3 romanos, 4 romanos. Esos son los orbitales. Hay una serie de elementos, el hidrógeno, el helio, el carbono, una lista hasta el calcio, y lo que ustedes ven, estas pelotitas grises y rojas, son los electrones que tienen estos elementos. El hidrógeno tiene solo un orbital y en ese primer orbital solo tiene un electrón. Y recuerden que yo les dije que el primer orbital tiene como máximo 2. Por lo tanto, le falta 1, está incompleto. Por eso está en el color rojo. Luego está el helio. Fíjense que el helio es distinto porque el helio tiene también un orbital, pero ese orbital está completo. Tiene los 2 electrones y por lo tanto esos están en gris. Después viene el carbono, que tiene su primer orbital completo, tiene 2 electrones y el segundo orbital está incompleto, porque solo tiene 4 electrones y puede tener como máximo 8. ¿Ya? Y así sucesivamente. Yo les decía que los átomos pueden interactuar con otros a través de esta transferencia de electrones o de compartir electrones. Eso hace que existan 2 tipos de enlaces químicos. Está el enlace iónico y está el enlace covalente. Y lo que ven ustedes en la parte izquierda es el tipo de enlace iónico. ¿Cuál es la característica del enlace iónico? Que hay 2 átomos y uno transfiere el electrón al otro átomo y permanece unido, pero los electrones
están solo en uno de esos átomos, ¿ya? Donde se da mayoritariamente el tipo de enlace iónico, se da entre un metal y un no metal, ¿ya? Y ahí en la parte derecha abajo pueden encontrar ejemplos de enlaces iónicos. Esto no es habitual en la naturaleza, en los seres vivos, ¿ya? Lo pueden encontrar en compuestos minerales, por ejemplo, ¿ya? Este enlace sí que es muy importante para la biología celular y para la vida, porque este es el enlace covalente es el enlace a través de el cual interactúan los átomos en los seres vivos. Y acá la diferencia con el enlace iónico es que acá no se transfieren, sino que los electrones se comparten. Si ustedes ven acá, cada uno tiene un electrón y estos se comparten entre los dos átomos. El carbono, como dice aquí, el nitrógeno y el oxígeno tienen orbitales incompletos y por lo tanto pueden hacer este tipo de enlace, ¿ya? Lo mismo el fósforo y el azufre. ¿Por qué destaco estos elementos? Porque estos elementos son los que componen mayoritariamente a los tejidos vivos, a la materia viva, ¿ya? Ahora bien, en el caso del hidrógeno, que es una molécula inorgánica, ¿sí? El enlace covalente es entre átomos no metales. Sí, sí, ¿Compuestos no metales? sí. Ya, eso, tesis. Ya, una molécula, si ustedes saben, es una agrupación de átomos. O sea, cuando interactúan distintos átomos y se unen, forman una molécula. Y como les decía yo, esta se mantiene unida a través de este tipo de enlace covalente. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, es un átomo que se une a otro a través de este enlace covalente. Recuerden que el hidrógeno tenía solo un orbital y ese orbital estaba incompleto. Por lo tanto, tiene un electrón que puede compartir. Y de esa manera se forma el agua, ¿ya? Que es esta molécula que está acá abajo. Está representada ahí por ese dibujo, por esa ilustración. Lo mismo ocurre con el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y también ocurre con el átomo con el elemento más importante que es el carbono, que puede formar moléculas mucho más complejas, como el propano, y vamos a ver después que puede formar moléculas como los lípidos, como los carbohidratos, etcétera, ¿ya? Las proteínas. Ahí es simplemente el esquema, o sea, la tabla más grande que les mostré recién, donde está clarísimo cuáles son aquellos elementos que tienen orbitales incompletos y que pueden interactuar a través de enlaces covalentes. Ya, ahora, en relación a estos elementos que están mayoritariamente presentes en la materia viva, hay uno que es el más importante, que es el carbono. Si ustedes ven en la diapositiva hay una gráfica en el lado derecho, una gráfica de barra, un gráfico de barras, y en el eje X pueden ver distintos elementos: hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, fósforo, etc. En rojo están aquellos que están más presentes en el cuerpo humano. O sea, perdón, que están presentes en el cuerpo humano, y los que están en celeste son los que están presentes en la corteza terrestre. Y en el eje Y está el porcentaje de abundancia relativa. Si se dan cuenta, en el cuerpo humano, hidrógeno hay mucho. O sea, es muy abundante. Esto está en porcentaje, un 60% de
de lo que hay en el cuerpo humano es hidrógeno, ¿ya? También está muy presente el carbono, el oxígeno y en menor medida el nitrógeno, calcio y por aquí aparece muy poquito el fósforo. Y hay otros elementos que están presentes en la corteza terrestre, ¿ya? El oxígeno también. Ahora, respecto particularmente al carbono, ahí ustedes pueden ver que yo puse versatilidad del carbono. ¿A qué me refiero con eso? El carbono, si volvemos a la tabla, el carbono, fíjense que tiene el segundo orbital incompleto. Faltan 4 electrones para completar este orbital. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 posibilidades de interactuar con 4 moléculas, que tiene 4 posibilidades de tener enlaces covalentes con otros elementos para conformar grandes moléculas en cadena, como por ejemplo las colas de los fosfolípidos o los ácidos grasos, o conformar estructuras en anillo como el azúcar, ¿ya? Por eso se dice que es muy versátil. Y además de eso, tiene la posibilidad de hacer enlaces, de tener enlaces covalentes con otros carbonos, ¿ya? Y esos enlaces son muy estables. Entonces, esa es la razón por la cual es considerada un elemento muy versátil. Porque puede formar pequeñas moléculas, pero también moléculas muy complejas. Aquellas moléculas que no tienen carbono en su estructura se denominan inorgánicas. Y aquellas moléculas que presentan carbono en su estructura se denominan moléculas orgánicas. Y eso es lo que vamos a ver luego de que veamos el agua. El agua es una molécula inorgánica porque no tiene carbono en su estructura. Y luego todas las otras moléculas que veamos son moléculas orgánicas que conforman a los tejidos vivos. Bueno, seguramente todos han visto en el colegio la molécula de agua, ¿ya? Esta molécula de agua, bueno, aquí hay muchas imágenes que yo puse de la molécula de agua. Está formada por hidrógeno, 2 hidrógenos, 1 oxígeno, eso la mayoría lo debe saber. La estructura que tiene se denomina dipolo. Es una estructura que tiene una parte negativa, está cargado negativamente en el oxígeno y positivamente en el hidrógeno. Y por eso tiene esta forma, porque por diferencias de carga, el oxígeno repele al hidrógeno y viceversa, y eso hace que esta molécula, perdón, tenga esta forma. Que el hidrógeno o los hidrógenos estén en una parte y el oxígeno en otra. Pero desde el punto de vista biológico, ¿por qué es importante estudiar la molécula de agua? Porque la molécula de agua tiene ciertas propiedades que son importantes para los seres vivos. Por ejemplo, la molécula de agua tiene 2 propiedades importantes, que es la cohesión y la adhesión. ¿Qué es la cohesión y la adhesión? Hay una imagen en la diapositiva arriba que representa con mucha claridad estas 2 propiedades. La cohesión, si se fijan, está acá en celeste, es la atracción intermolecular, o sea, entre moléculas, pero entre moléculas semejantes. O sea, cuando se habla de cohesión es la atracción que tienen moléculas iguales, ¿ya? En este caso, como estamos hablando del agua, entonces la imagen que representa la unión entre 2 moléculas de agua. Son iguales, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es la diferencia con la adhesión? La adhesión es la atracción entre moléculas distintas, entre una molécula de agua y otra molécula.
Ahí por eso estas moléculas de agua, para representar la cohesión, están unidas por un brazo entre ellas, son iguales, y el otro brazo está unida a otra molécula distinta. Eso representa la adhesión. Esta imagen de abajo es lo mismo, cohesión, atracción de dos moléculas iguales, y adhesión es la atracción de dos moléculas distintas. Profe, ¿Sí? usted había dicho que el agua era inorgánica porque no tenía, no contiene carbono, ¿cierto? ¿Sí? Ya, sí, quería asegurarme de eso. Ah, sí, Todos los, sí. todos los Todo lo inorgánicos no contienen. inorgánico se clasifica como inorgánico porque no tiene presencia de carbono en su estructura. ¿Ya? Muchas gracias. Súper. Ok. Sigo con las propiedades. Ahora, esta capacidad de cohesión y adhesión le da algunas de las propiedades al agua. ¿Cuál? Tal vez la más importante. Todos o la mayoría, porque no lo sé, la mayoría sabrá que el agua tiene una propiedad muy conocida que es la de ser disolvente o solvente universal. Disuelve cosas, ¿cierto? Disuelve muchos solutos. Y eso es lo que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda está en amarillo y azul representadas moléculas de sal. La sal está formada por sodio y cloro. El cloro son estas esferas amarillas y el sodio está representado por esta molécula azul. Entonces aquí tenemos sal y más chiquitito, más pequeñita, están representadas las moléculas de agua en rojo y celeste. Y gracias a la capacidad de adhesión es que el agua puede disolver, porque se siente atraída por estas moléculas o estos elementos como el sodio y el cloro y los separa. Si ustedes ven, por ejemplo, acá hay un cloro, está separado del sodio y alrededor que tiene moléculas de agua. Lo mismo ocurre con el sodio, es separado del cloro y alrededor hay moléculas de agua. Si se dan cuenta, en el cloro, ¿quién se une? Se unen los átomos de hidrógeno. Y en el sodio, los que se unen son los átomos, o se une esta molécula de agua por el átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque es por atracción electrostática de nuevo, por diferencia de cargas. Entonces, esta capacidad de adhesión es muy relevante porque le da la propiedad al agua. También le da una propiedad que se denomina capilaridad, que es la capacidad que tiene el agua de subir por tubos o por columnas de agua. Y eso es lo que está en esta imagen. Ustedes ven acá moléculas de agua y al poder adherirse a estas moléculas que conforman la pared o esta columna, logran subir eh, por este tubo o columna. Ustedes dirán, ¿y cuál es la importancia para los seres vivos eh, eh, tener esta propiedad de capilaridad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde podemos ver esta capacidad de capilaridad en los seres vivos? ¿Dónde se verá? ¿Animales, vegetales? Si alguien Las tiene algún venas, ejemplo. ¿Perdón? las venas, Ya, los los capilares, capilares, ¿cómo se dice? perfecto. Los capilares. ¿Cierto? Los capilares de nuestras piernas, ¿cierto? Nosotros somos en su mayoría agua, entonces estos capilares también tienen agua y puede movilizarse esta agua gracias a esta propiedad. Otro ejemplo, Profesor, es que no entendí qué significaba capilaridad. vale. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua para subir, o es la fuerza que tiene el agua para subir por columnas o por pequeños tubos, digamos, o cilindros o capilares. En las plantas En los también, los tallos de las árboles. plantas se ve, ¿no? Súper.
Ese era el otro ejemplo que quería, fantástico. En los tallos de las plantas, en los troncos de las plantas, la planta necesita llevar esta agua y sales minerales hacia todo el árbol y por lo tanto también ahí es importante esta propiedad de capilaridad. No sé si le quedó más claro a quien tenía la duda. O Es sea la que fuerza. en todo por eso le iba a decir que es la fuerza que tiene el agua para subir como en todo ser vivo, algo así, porque igual en los Claro, humanos pasaría la capilaridad. claro, es la capacidad que tiene el agua de subir por pequeños tubos, ¿ya? Porque no es sube por cualquier cosa, no. En general son tubos, son capilares, que son el tipo de estructura que tenemos vegetales y animales. Sus compañeros dieron dos ejemplos que son los fundamentales. Los capilares, las venas, las arterias tienen esta forma tubular. Entonces, el agua, en la propiedad de capilaridad, tiene que ver con la capacidad que tienen para, la fuerza que tiene el agua para subir por estos pequeños tubos. Y en los vegetales, el xilema y el floema son las venas de los vegetales, también tienen esta forma, tienen forma tubular. Entonces, esa es la propiedad de capilaridad. Hay otras propiedades que también son importantes. Está la propiedad de la tensión superficial. En la imagen de la izquierda, yo creo que se ve claramente cuál es esta propiedad. Todos han ido alguna vez a un río, cerca de un río, o han visto en el agua, en una piscina, posarse a los insectos y no caer, ¿cierto? Logran pararse sobre el agua y no se hunden. Y uno dice, ¿por qué ocurre eso? Bueno, el insecto tiene poco peso, digamos, poca masa, y eso hace que el agua, esta lámina de agua, logre resistirla. ¿Pero por qué logra resistir pequeños pesos? Gracias a un puente que pareciera ser muy débil, pero que en conjunto es muy fuerte. Aquí hay un meme que me maté la risa el otro día de un colega, profe de química. No sé si trabajan con él ustedes. Hay un colega mío de mi facultad que se llama Juan Luis Guevara, y él me compartió esto, lo encontré fantástico, lo encontré hasta didáctico. El puente de hidrógeno aquí representado por este gatito que pareciera ser muy débil en relación a la roca y en relación a, no sé si este es Capitán América o es otro personaje muy fortachón. Sí, es Capitán América, profe. Claro. Estos dos personajes son muy fuertes y representan a los tipos de enlace covalente iónico que vimos recién. Son enlaces muy estables y muy fuertes. En comparación con esos dos, el puente de hidrógeno de este gatito es muy débil. O sea, si tenemos un puente de hidrógeno, es muy débil en relación a los otros. Pero si tenemos muchos puentes de hidrógenos uno al lado del otro, esta lámina de agua es más difícil de desestabilizar y de romper. Y por eso resiste pequeños pesos el agua. Y a esta propiedad se le llama tensión superficial. ¿Ya? Hay una cuarta y una quinta propiedad que son muy importantes en los seres vivos, y que es el alto calor específico y el alto calor de vaporización. El alto calor específico, ¿qué es? Es la cantidad de calor que necesita el agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Cuánto calor necesita esta cantidad de agua para elevarse en 1 grado? Y lo cierto es que el calor específico en el caso del agua es muy alto. ¿Por qué? Porque como tiene muchos puentes de hidrógeno, esta cantidad de agua, el calor que uno le incorpora al agua, el agua la utiliza mayoritariamente para romper los puentes de hidrógeno. Y no la utiliza para elevar su temperatura inmediatamente, sino que la utiliza primero para separar estos puentes de hidrógeno y luego aumentar la temperatura. ¿Qué gracia tiene eso, dirán ustedes? ¿Para qué puede servir que el agua en los seres vivos tenga un alto calor específico? ¿Para qué?
¿Para qué nos podrá ser útil eso? Para que el agua no se evapore tan rápido y la podamos usar bien en nuestro cuerpo, no sé. ¿Y en nuestro cuerpo qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso que tú dices de evaporarse? ¿Qué ocurrirá con nosotros? Porque la evaporación, claro, está... Vamos a explotar. Que nosotros Claro, necesitamos el porque si agua, nos evaporamos, pues, entonces, explotamos. Nosotros, ¿sí? perdón, Sudamos, dijeron por ahí. No se escuchó tan claro. ¿Alguien más? La deshidratación. Claro, y la deshidratación ocurre por lo que decía un compañero de usted, que se escucha muy bajito, pero alcancé a escuchar que decía sudamos. Cuando nosotros nos deshidratamos, cuando sudamos mucho, cuando esa agua se pierde y se está de alguna manera evaporando, ¿cierto? Sale de nuestros poros porque aumentó mucho la temperatura. Pero para llegar a sudar, el agua en nuestro cuerpo tuvo que tener un alto calor específico, es decir, logra tomar ese calor externo cuando estamos en verano, toma ese calor. ¿Para qué? Para separar primero las moléculas y luego aumenta la temperatura. ¿Eso qué? ¿Para qué nos ayuda? Para termorregular. Es importante el alto calor específico para termorregular el cuerpo de los seres vivos, ¿ya? Para mantenernos en un rango en el cual, como decía su compañero, no explotemos, no nos dé un shock de calor, ¿ya? Y en ese sentido, esta propiedad va de la mano con el alto calor de vaporización, ¿cierto? O sea, se requiere una alta cantidad de calor para elevar en 1 grado la temperatura del agua, y el alto calor de vaporización tiene que ver con eso mismo, con que se necesita una gran cantidad de calor para vaporizar el agua, para que el agua cambie de estado. Fíjense en esta gráfica que está acá, y empieza con el agua en estado sólido, y ven cómo va aumentando la temperatura para finalmente pasar o vaporizarse, digamos, para pasar a estado gaseoso. Se requiere de mucha temperatura. Imagínense aquí el salto de líquido a vapor, a gas, digamos, es muy alto. Entonces, el calor específico también va a influir en que esta agua se vaporice a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, eso nos sirve básicamente para termorregular. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que el agua tiene un alto calor específico y un alto calor de vaporización? Gracias a los puentes de hidrógeno, que cuesta mucho separar cuando son muchos juntos, cuando hay muchos puentes de hidrógeno juntos. Aquí hay una tabla que les muestra algunas de estas propiedades o funciones que tiene el agua. Disolvente universal, ya lo vimos, amortiguadora y termorreguladora, por las propiedades que vimos, pero también tiene una función de transporte, que parte de eso fue la respuesta que me dieron cuando hablamos de capilaridad, ¿cierto? Esta propiedad de capilaridad permite trasladar, transportar ciertos nutrientes, porque esta agua puede movilizarse a través de tubos. Y también participa, y esta también es una función importante, participa en muchos procesos bioquímicos, participa en la fotosíntesis y en la respiración. Por lo tanto, es un elemento importantísimo en nuestro cuerpo el tener agua, y por eso es tan importante tomar grandes cantidades de agua, ¿ya? Eso respecto al agua. ¿Por qué hablo del agua, aunque es inorgánico? Porque es un componente vital en nuestro organismo y en todos los organismos vivos. Son las 11:57, a las 12 hago recreo, ¿ya? Hay un recreíto ahí entre medio porque 2 horas continuas es mucho. Los alumnos se cansan. Vamos a ver ahora los compuestos orgánicos que
están constituidos, tienen en su estructura carbono. ¿Ya? Ya hablé algo de esto, dije que el carbono es muy versátil porque tiene 4 posibilidades de enlace, porque su segundo orbital está incompleto, solo tiene 4 electrones, y eso hace que se pueda unir a otros átomos y pueda conformar grandes moléculas. Estas grandes moléculas en general son moléculas orgánicas. El tipo de enlace que tiene con estos otros átomos son enlaces de tipo covalente, o sea, comparte átomos. Y en general lo que hace es conformar moléculas que se denominan monómeros u otras más complejas que se llaman polímeros. ¿Ya? Pero antes de seguir con el carbono, ¿qué significan monómeros y polímeros? Para que quede súper claro. Los monómeros son moléculas pequeñas que son denominadas subunidades de grandes moléculas, ¿ya? Que se denominan macromoléculas. Entonces, los monómeros son las subunidades, como está aquí, son las subunidades que conforman grandes moléculas, macromoléculas, por eso se les llama así. O también se les llama polímeros. ¿Ya? Y en los tejidos vivos hay distintos tipos de subunidades que conforman distintos tipos de macromoléculas o de polímeros. Por ejemplo, está la subunidad del azúcar o glucosa, que si se une muchas veces, o se unen muchas azúcares, van a conformar la macromolécula que se llama polisacárido. En el caso de los aminoácidos, el aminoácido es una subunidad que si se unen muchas de ellas a través de un tipo de enlace que ya vamos a ver, van a conformar una proteína. Y están los nucleótidos, que es una subunidad que si se une muchas veces con otras similares a través de un tipo de enlace van a conformar la macromolécula que se llama ácido nucleico. ¿Ya? Profesora, Entonces las subunidades son monómeros y las macromoléculas son los polímeros. ¿Sí? ¿podría repetir qué era el polímero, por favor? Claro. Cuando uno habla de polímeros, es lo mismo que macromolécula. Y los polímeros son estructuras que están conformadas por muchos monómeros, por la unión de muchos monómeros, ¿ya? Por la unión de muchas subunidades iguales. Y esto que yo les muestro acá son ejemplos de polisacáridos. Donde dice macromolécula yo podría haber puesto polímero. Donde dice subunidad podría haber puesto monómero. Es lo mismo. Lo que pasa es que me gusta darles toda la diversidad de nombres que pueden encontrar en los libros. Entonces, las subunidades serían los monómeros y las macromoléculas serían los polímeros. Los monómeros es la subunidad pequeña que conforma el polímero. Y dentro de los polímeros, como ejemplo, aquí hay 3 polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Ya? Esto es otro ejemplo de lo mismo, solo que está ahí con nombre, así que me lo voy a saltar. Esto es lo mismo aquí. Ahora, estos monómeros y o sea, uno puede encontrar en la naturaleza, en los seres vivos, monómeros y polímeros. ¿Ya? Puede encontrar estas grandes estructuras, estas macromoléculas, o también en algunos momentos puede encontrar estas subunidades por separado. ¿Ya? Gracias a que ocurre que estén presentes tanto macromoléculas en algunos momentos como pequeñas subunidades. Esto se produce en el metabolismo. Nuestro cuerpo y otros seres vivos tienen procesos metabólicos o metabolismos que acá se representan por 2 vías catabólicas y vías anabólicas. Si ustedes ven este esquema, acá van a ver las subunidades
Fíjense que acá están por separado estos cuadrados, estos círculos, triángulos. Y acá, al otro extremo, ven que hay macromoléculas, grandes macromoléculas formadas por estas pequeñas unidades. Cuando nosotros comemos un alimento, estamos comiendo en general nutrientes que están conformados por macromoléculas. Estamos comiendo proteína en carne, estamos comiendo un chocolate, que es un azúcar compuesto, es una macromolécula. Estamos comiendo papa, que es el almidón, que es una macromolécula. Esa macromolécula, esas grandes moléculas, esos polímeros los consumimos y nuestro organismo a través del metabolismo degrada todo eso. Lo degrada hasta convertirlo en las subunidades. Y las subunidades son lo que nosotros vamos a absorber y lo que nos sirve para los distintos procesos metabólicos. Por lo tanto, las vías catabólicas son propias de los animales. Nosotros consumimos macromoléculas en nuestra alimentación y las degradamos a subunidades o monómeros. Las plantas hacen todo lo contrario. Las plantas tienen un metabolismo anabólico. Se toman de elementos muy básicos, el agua, el sol, y a partir de ciertos elementos, a través de su metabolismo, por un proceso que se llama fotosíntesis, generan grandes moléculas como la glucosa. Por lo tanto, en la naturaleza ustedes pueden encontrar tanto polímeros como monómeros, dependiendo de la vía catabólica y en qué momento esté. Ahí está la explicación de lo que les mencioné recién, de la fotosíntesis. Y este proceso en los animales se llama respiración celular. El proceso de degradación de macromoléculas a subunidades es una vía catabólica y en el caso de los animales se llama respiración celular. Vamos a ver ahora, vamos a hacer recreo, eso. Vamos a hacer recreo porque ya me pasé del tiempo y dejé de compartir. Voy a dejar de grabar para que esto no quede tan extenso.